Este es la videoguía para el experimento 3 de Física 2, calor específico de sólidos. Comencemos con algo de teoría. Lo primero que tenemos que saber es que la cantidad de calor que absorbe o cede un objeto está relacionada con su cambio de temperatura mediante la capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica depende tanto de la masa como del tipo de material del cual esté hecho el objeto. La capacidad calorífica la podemos escribir como la multiplicación entre la masa y el calor específico. Este calor específico solo dependerá del material o del elemento el cual conforme el objeto. Cuando tenemos dos o más objetos interactuando, podemos escribir la ecuación de conservación de la energía, la cual nos dice que el calor que absorbe un objeto es igual al calor que cede un objeto, siendo el calor que cede negativo y el calor que absorbe positivo. Por eso se indica acá con este signo menos. En la primera parte del experimento lo que se quiere hacer es encontrar la capacidad calorífica del calorímetro. Para esto simplemente se tendrá inicialmente agua fría, luego se retirará y se agregará agua caliente. Mirando el cambio de temperatura, esperando a que llegue el equilibrio y sabiendo las dos temperaturas del agua y sabiendo las dos temperaturas del calorímetro, es decir, cuánto cambia de temperatura el agua y cuánto cambia de temperatura el calorímetro, sabiendo la masa del agua y el calor específico del agua, usando esta relación se puede deducir que la capacidad calorífica del calorímetro podemos expresarla en términos de estas variables que podemos medir experimentalmente. Asimismo, cuando estemos analizando el calor específico de los sólidos, vamos a tener en cuenta esa capacidad calorífica del calorímetro, vamos a tener en cuenta que los sólidos están en contacto con agua y de nuevo se tendrán los cambios de temperatura. Estas ecuaciones van a ser mucho más claras más adelante cuando expliquemos el procedimiento. Esto consta de dos partes. En la primera parte, como mencionamos previamente, lo que queremos es calcular la capacidad calorífica del calorímetro. El calorímetro es este aparato que se usa acá y lo usamos para aislar lo que está dentro de él del entorno, disminuir esa transferencia de calor. Lo primero que queremos hacer es agregar agua fría al calorímetro, esperar a que llegue al equilibrio. Así, midiendo la temperatura del agua fría, podemos saber la temperatura inicial del calorímetro. Luego de esto, retiramos el agua fría y agregamos una cantidad conocida de masa de agua caliente a una temperatura también conocida. Cerramos y esperamos a que la temperatura llegue al equilibrio. Al finalizar medimos esa temperatura de equilibrio y con la ecuación que vimos en la teoría podemos calcular la capacidad calorífica del calorímetro. Para la parte 2 del experimento vamos a tener varios sólidos, los cuales están sumergidos acá en este recipiente. En particular vamos a tener cobre y vamos a tener aluminio. La masa del cobre y del aluminio va a estar dada en el archivo de Excel que ustedes van a encontrar y el procedimiento es el siguiente. Primero se agrega agua fría al calorímetro, una cantidad conocida de agua fría, y se espera a que llegue al equilibrio. Mientras tanto, el bloque se inserta en agua caliente hasta que llegue a una temperatura de equilibrio. Seguido a esto se retira el bloque del agua caliente, se seca y se sumerge en el agua fría con el calorímetro. En todo el momento vamos a estar midiendo la temperatura del objeto, del bloque, por lo que esperamos que cuando ingrese acá esa temperatura disminuya hasta un valor en el que se quede estable y que sea el valor de equilibrio. Los valores los van a poder encontrar en Excel de la siguiente forma. Los datos de la primera parte tenemos la temperatura inicial del calorímetro, la temperatura inicial del agua caliente que agregamos y la masa del agua caliente, y acá vemos cómo cambia la temperatura del calorímetro con el tiempo. Si yo grafico esto me puedo dar cuenta cómo es la tendencia y puedo inferir cuál es la temperatura de equilibrio. Para la segunda parte tenemos datos para el aluminio y para el cobre. Tenemos la temperatura inicial del cubo de cobre y del cubo de aluminio
tenemos la masa de ambos también en gramos y tenemos las condiciones iniciales para el agua fría. La temperatura inicial también sería la misma temperatura del calorímetro. A su vez, sabemos también la masa del agua inicial que está allí. En esta tabla se presenta la temperatura de el objeto, en este caso el aluminio y en este caso el cobre, a medida que se inserta en el agua fría. Esta temperatura claramente va a ir disminuyendo y va a llegar hasta un punto de equilibrio. Con esos datos vamos a ser capaces de realizar el siguiente análisis. Primero, con los datos de la primera parte vamos a poder ser capaces de hallar la capacidad calorífica del calorímetro. Esta la debemos comparar con el valor reportado en la guía. Cuando ya tengamos este valor, podemos encontrar el calor específico de cada sólido con los datos que nos son suministrados en la tabla de Excel. Estos valores de calor específico de sólidos debemos compararlos con los valores reportados en la literatura. Estos valores teóricos se encuentran en la guía. Finalmente vamos a graficar cómo cambia la temperatura de los sólidos en función del tiempo y vamos a comparar ambas gráficas para saber cuál de los dos sólidos llega más rápido al equilibrio. ¿Tienen dudas? Pregunten a su profesor.